Bueno, el material que se le acaba de entregar es un resumen de las últimas dos enseñanzas que he venido dando este mes sobre la tierra y la semilla. Entonces, yo apuesto que ¿cuántos estuvieron en la primera parte? Levantando la mano. Ok, muy pocos. ¿Cuántos estuvieron en la segunda parte? Muy bien. Entonces, ya con esto, ya van a tener un material el cual pueden estudiar para estarse edificando en la casa y para que sea más entendible. Okay, entonces, vamos a ir poco a poco llenando todo el material. En primer lugar, en la parte que dice tierra, junto al camino, pedregales y espinos, y la buena tierra son las columnas. Y los tipos de semilla son las filas. Entonces vamos a ir primera fila por cada columna, ¿ok? Segunda fila, cada columna, tercera fila, cada columna. Vamos a ir rellenando. Vamos a ir rápido porque la enseñanza de hoy es la continuación de esto y es el cierre de la segunda parte para poder dar la tercera parte la otra semana. ¿Está bien? Entonces, empecemos. Junto al camino. Este es el que no que. El que no que. El que está junto al camino. ¿Nadie se acuerda? ¿Sí lo apuntó? A ver. El más rápido el oeste. El que no entendió, muy bien, no entendió la palabra. Entonces escriban ahí, no entendió. La palabra entendió. Se pasan la mayor parte de la semana interactuando con mundanos que no edifican nada a su espíritu, por lo que no van a entender nunca la palabra. Entre pedregales, entendió y recibió al Señor, pero es un niño fluctuante al venir la aflicción y la persecución. Tropieza y se rinde. Saben que las cosas de Dios son las que realmente importan, pero no lo aplican. Sin ver las anotaciones. ¿Cuál es el campo? El mundo, muy bien, el mundo. O sea, el globo terráqueo, como tal, el mundo. ¿Cuáles son los siervos? Los ángeles, bien, esta es la explicación que Jesús le da a los discípulos respecto a esta parábola. ¿Cuál es la ciega? Con ese. El fin del mundo, muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el trigo? ¿Cuál es el trigo? Los siervos son los ángeles. El trigo son los hijos del reino. ¿Y cuál es la cizaña, Julio? La cizaña somos los malos. Los malos. Vamos a ver el pozo mediano, un poco más difícil. ¿Cuál es el campo? La iglesia. Victoria Ávila. ¿Cuáles son los siervos? Los ministerios. ¿Cuál es la ciega con ese? Esa sí es una palabra difícil. Yo creo que Josué se la sabe. La criba, donde se ve la de las ovejas. ¿Cuál es el trigo?
la cizaña? Los lobos causan división, solo les interesa el negocio de la iglesia y con las ovejas. Siguiente. Pozo profundo. Ahora sí, pozo profundo. ¿Cuál es el campo? El corazón, muy bien. ¿Cuáles son los siervos? El hombre. Bueno, el ser humano. La ciega, no hay espacio ahí para escribirlo, porque me fallo ahí. Pero la ciega es la encrucijada, ¿ok? En el que hay que tomar una decisión. Entonces, métasela. Váyale dictando, Julio. Dice, la encrucijada. El cristiano debe tomar la decisión de seguir en el camino estrecho o hacerle caso al dolor y retroceder para perdición. La cizaña puede multiplicarse tanto que tome posesión del corazón y transforme a la persona en sí misma en cizaña. Porque los que retroceden no solo tropiezan, sino que son tropiezo para otros también. Hebreos 12:14. Bien. El trigo y la cizaña ahí ahí están, pero abajo pongan la verdad y la mentira. Ok, ahora sí. ¿Me van siguiendo, sí? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, vamos con el modus operandi de la cizaña. En la flechita que está en azul, a la siguiente, la hechicería es la fábrica de la cizaña. Muy bien. Entonces, ¿cuántos recuerdan? ¿Quién? Esta página. Sí. ¿Alguien más está perdido? ¿Todo bien? Esta. Puede tener enseñanza con material, que no tiene material está perdido. Bien. Entonces, modus operandi de la cizaña. La hechicería es la fábrica de la cizaña. Entonces, flechita de abajo, sin la cizaña, la hechicería no tiene forma de expandirse. Cuando un árbol no se reproduce, se extingue. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un trabajo de hechicería en resumen de todo lo que vimos la última vez? Alguien levantando la mano. ¿Qué es un trabajo de hechicería? ¿Para qué se hace un trabajo de hechicería? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo? No. Eso es otra cosa. Nosotros lo que tenemos por entendido como trabajo de hechicería es que llegue un brujo a pasarle huevos a su casa, a tirarle algo, no sé, o que lo frote con limón por algún lado para que usted le dé, no sé, mal de ojo, una cosa así. Eso no es la hechicería. La hechicería como tal, lo que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, la hechicería es para causar división. Hacerle una herida al corazón de la persona, que después se manifiesta físicamente, pero primero se ataca al corazón, siempre. Entonces, la hechicería busca trabajar a través de la cizaña, sembrando cizaña en el corazón y dejando que la persona en sí misma cometa los actos que lo llevan a su propia perdición. Entonces, el fruto es la hechicería, ¿ok?
fruto es la hechicería, el tallo es la desobediencia y la semilla es la rebelión. ¿Listos? Vamos a la siguiente. Aquí ocupo un poco de ayuda porque al parecer está incompleto, pero no importa. Se extingue. Vamos con la siembra de la cizaña. Esta parte en la que se ve el proceso de una plantita, que se ve el proceso de la cizaña, cómo crece. Digo yo que lo ven. Bueno, busca plantarse donde fue sembrada buena semilla. Patricia, ven un toque aquí conmigo. Déjame ver. Guardianes dormidos. Permanece oculta hasta que sale la hierba y da fruto y roba los nutrientes del trigo. Esto. Entonces, estos 4. Okay. De nuevo. Sí. Donde fue sembrada buena semilla. Busca plantarse donde fue sembrada buena semilla. La siguiente es guardianes dormidos. ¿Qué significan guardianes dormidos? La pasividad. Pasividad. Permanece oculta hasta que sale la hierba y da fruto y roba los nutrientes del trigo, el agua, el abono, etc. Bueno, vamos con la siguiente. Esta parte es los 2 ejemplos en el que la cizaña le gana al trigo y cuando el trigo le gana a la cizaña. Muy bien. Entonces, voy a ir diciendo por filas, ¿ok? Por filas. Entonces dice, con que Dios os ha dicho, ahí es donde busca meterse donde se sembró el trigo. A la par está busca meterse donde se sembró el trigo. Muy bien, no comáis de todo árbol del huerto. El pensamiento crítico aquí viene a ser enemigo del hombre. Siguiente. La respuesta de la mujer no identificó sus intenciones con la frase inicial y más bien le entregó información. No moriréis, semilla de rebelión opuesta al trigo que contradice la palabra, sino que sabe Dios, la cizaña es sembrada en una herida. Siguiente, y vio la mujer, aquí la hechicería se roba la atención de la mujer. Bueno para comer, por la herida ya no cree nada y necesita comprobarlo por su propia cuenta. Siguiente, agradable a los ojos, a la mujer le agradó esta otra opción. Codiciable para alcanzar sabiduría, la cizaña se ve como el verdadero trigo. ¿Van al día todos? Amén. Siguiente. Aquí es la parte donde el trigo le gana a la cizaña. ¿Qué parte es esta? Mateo 4. ¿Qué hay en Mateo 4? La tentación de Jesús, muy bien. Tuvo hambre, momento de vulnerabilidad de Jesús. Siguiente, si eres hijo de Dios, intentando que Jesús tenga dudas respecto a si es o no el Mesías. Di que estas piedras se conviertan en pan, tratando de robarse el agua, la cual es la palabra.
escrito está. La respuesta es una cerrada de boca y no una conversación. Eso es muy importante, por lo que ya, ¿ok? No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la fuente de alimento. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, intentando que Jesús confundiera la fe con la desobediencia, ¿verdad? Escrito está también, la palabra de Dios es el arma más poderosa para confrontar al diablo. No tentarás al Señor tu Dios, reconocimiento de la autoridad. Todo esto te daré si postrado me adorares. La cizaña se dejó ver, pero Jesús no vio codiciable el árbol de la ciencia. Cantares 5:16. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Volvió su mirada hacia el árbol de la vida. Y ahora sí, por último, vamos en cómo evitar que el enemigo cause una herida en el corazón y siembre cizaña y cómo convence al enemigo. ¿Todos van siguiéndome? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Vamos bien? Ok. En el corazoncito hay 5 espacios para escribir. En el corazoncito. Ok. Donde está la araña y el cuchillo. Ok, entonces ahí en el corazoncito, todo lastimado y herido, vamos a poner vulnerabilidad. En la rayita de abajo, bueno, es una palabra grande, entonces, abajo, amargura. Abajo, todo en mayúscula, herida. En la siguiente, resentimiento. Y en la siguiente, angustia y dolor. Y ahora sí, entramos en materia. ¿Me apaga la luz, por favor? ¿En qué quedamos la última vez? Como convence el enemigo es a través del orgullo. Esto que dice aquí, de el orgullo, la vulnerabilidad, la amargura, el resentimiento, la herida y la angustia y el dolor, es el método de cómo convence el enemigo para sembrar cizaña. Ahora, vamos a ver el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces, para que el enemigo no pueda convencerte de una mentira y esto cause una herida, la clave está en que el Espíritu Santo te convenza primero. La sensibilidad al Espíritu nos llevará al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Esto está en la palabra. ¿Quién me puede encontrar la cita? Y este convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alguien que me encuentre la cita rápido. El más rápido el oeste. Juan 16:8. Muy bien. ¿Me lo puedes leer, por favor? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está hablando de quién. Del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, estas son las 3 etapas que Jesús ha hablado en Mateo 13. Por mencionarlas, el pecado tiene que ver con la identidad de la tierra. La justicia tiene que ver con la identidad de la semilla y el juicio es respecto al fruto de la tierra y la semilla. Entonces, ok, a la siguiente. El pecado. ¿Cómo? No. Ahorita vamos a dejar el papel ahí. No vamos a anotar nada. Después vamos a anotar.
al final, después, más tarde. Ok, siguiente. Ok, dice, el convencimiento de pecado no es que hemos pecado, sino de lo que somos. En la palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo no vino a morir solo por lo que hemos hecho, sino que en nosotros debe de estar la convicción de en quién fuimos transformados. Ya no somos más los que una vez fuimos. Los que reciben esta palabra no aceptan que el enemigo venga con acusaciones de hechos, sino que hay una sangre que testifica de la identidad que tenemos, y Dios ahora no nos ve conforme a nuestros hechos, sino conforme al nuevo ser en quien Cristo nos transformó. Entonces, en esta primera fase tenemos una identidad, la identidad de la buena tierra, que somos del campo del Señor, que hemos sido perdonados y nuestras deudas ya no existen más, ahora ya no hay condenación. Después la justicia, lo siguiente. Bueno, la imagen anterior, esa imagen está buenísima. Más tarde les explico qué significa. Siguiente. Siguiente. Ok. Siguiente. Siguiente. Ahí. El convencimiento de justicia es ver a las demás personas según como Dios las ve y no según lo que han hecho, porque Dios no ha decidido definirnos según lo que hemos hecho. Tampoco nosotros podemos definir a las personas según lo que han hecho, sino según lo que son en Dios. ¿Qué es lo que te da tu identidad? ¿Cómo sabes quién eres? ¿Qué es lo que te define? ¿Tus errores, tus aciertos, lo que los demás dicen de ti? Cuando yo entré a la UCR fue con lo que me bombardearon al principio, la identidad. Si crees que eres lo que haces o lo que has hecho, Dios no te ha transformado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tu fe está basada en lo que has visto, eso no es fe, es incredulidad. Hay personas que a la vista son ángeles de Dios y a esos es fácil quererlos. Pero los que nos han lastimado, los que nos han pisoteado y nos han escupido en la cara, nosotros los vemos según lo que nos han hecho. El ejemplo perfecto de esto es David. Él nunca vio a Saúl según lo que hizo, sino según quién era en Dios. De la misma forma, todos nosotros nos podemos imaginar cómo sería una persona en los mismos caminos. Aunque se haya descarriado, aunque no quiera de las cosas de Dios y constantemente esté demostrando lo contrario, pero si nosotros separáramos la verdad de la mentira y el trigo de la cizaña, entonces veríamos a la persona cautiva en sus pecados, intentando enderezar su camino, pero por sus heridas su corazón se ha endurecido. Cada vez que le hablamos hay un trabajo de hechicería que no permite que el amor llegue a su corazón y nos responde de forma hiriente. Pero una persona que ha visto todo esto no va a dejar que se siembre cizaño en su corazón. No es necesario quedarse a que esa persona te siga lastimando, pero dentro de tu corazón no puedes permitir que esas acciones cambien la identidad que Dios le dio por la que la hechicería te quiera hacer ver. Siguiente. Next. 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 Juicio. Ok, cuando llegue el tiempo de la cosecha y se revisen los corazones de cada uno de nosotros, veremos si la cizaña que el enemigo nos ha sembrado la hemos nutrido al punto de que vemos a las personas según lo que hicieron, y si esto es así, nosotros también seremos vistos según lo que hicimos, sin tener excusa alguna. Y aunque nunca más lo hayamos vuelto a hacer, o aunque hayamos tenido una vida muy espiritual, pasaste a convertirte en la cizaña que detestaste de los demás por tu orgullo. Entonces, yo sé que nadie me ha entendido nada, ok, yo estoy consciente de eso, voy muy rápido, pero es porque en realidad esto se lo estoy mencionando para que primero quede en el subconsciente, no tanto en el consciente. Nada más esto es para que se le quede grabado en el subconsciente, ya para cuando les explique realmente lo que es, se les vuele la tapa de los sesos. Vamos primero a Mateo 18, 23 al 25. De una parábola que dijo Jesús, que es de la que viene aquí en la hojita. Dice, ¿me avisan cuando lo tienen? ¿Está por ahí?
Mateo no. No, siguiente. Ahí está. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí quiero que se metan dentro de la historia. No solamente que la lean así por encima, sino que se pongan en el contexto de qué harían ustedes siendo ese señor, siendo el siervo y siendo el consiervo. ¿Okay? Entonces, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces ustedes se van a poner en la posición del rey en esta historia, en la posición del rey. Ustedes son el gobernante de la ciudad, del país o del planeta, como sea. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces nosotros, como reyes, decimos, bueno, me debe un montón, pero como no tiene, de ir a la cárcel hasta que me pague lo que me debe. 10,000 talentos. Digamos que esos son mucho. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces nos están suplicando, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero vean lo que pasó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, el siervo al que nosotros le perdonamos la deuda, digo nosotros porque ahorita estamos en la posición del rey, al que le perdonamos la deuda, este tenía un sirviente o un empleado o algo así, que le debía menos, 100. Nuestro siervo nos debía 10,000, pues a él le debían 100. Y este lo agarró del cuello y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, ¿ustedes qué harían siendo el rey? Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ok. Entonces, siguiente. Vamos a ver. Cuando confesamos. Sí. Cuando confesamos a Jesús en nuestra vida, no solo estamos haciéndolo nuestro Señor, sino nuestro Hacedor. Entonces Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Siguiente. Ok, ahora sí, vamos al punto clave de la enseñanza de hoy. Vamos al punto clave. Para usted, ¿qué es el Evangelio? Está escrito en la Biblia de que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? La redención. Redención. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Alguien más sabe? ¿Cómo es que todos llegaron a Dios y no saben qué es el Evangelio?
¿Cuáles buenas nuevas? La palabra es el evangelio. Ok. Julio, ¿qué es el evangelio? Sí. Ok. Vamos a ver. Esto es lo que ustedes tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Porque este es el principio en el caminar en Cristo. Este es el principio. Si usted va a la iglesia y no sabe esto, no sé para qué va. Porque es el propósito de venir aquí en primer lugar. Es el propósito del por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y qué le vamos a decir a las demás personas. Entonces, apunte por ahí. El evangelio es la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo de Nazaret. Eso es el evangelio. Ahora sí, ¿reconciliación de qué? Levantando la mano. ¿Separados de qué? Ok, esto es lo que se tiene que entender muy bien, porque si no, se va a ver a Dios como una entidad etérea y divina en la que simplemente lo adoramos porque sí, porque es Dios y ya. Pero no, eso hacían los pueblos con sus dioses, los aztecas con sus dioses, los mayas con sus dioses, los Constantinopoulos con sus dioses, los egipcios y los griegos, los nórdicos con su Odín, y todos simplemente los tenían como deidades a los que les dedicaban sacrificios porque sí, porque son Dios. Y para que nos favorezcan, entonces hacemos esto. Para que Dios me favorezca, hago lo otro. Si usted está adorando a Dios, si usted está sirviéndole a Dios, si usted quiere de Dios para que Dios lo favorezca, usted no es diferente a ningún otro pueblo que haya adorado a dioses paganos en el pasado. Porque la esencia de nuestra fe es la reconciliación con Dios. Eso es algo diferente a lo que los demás dioses han procurado en todo el mundo. Porque ningún Dios ha querido tener un matrimonio, ha querido tener una relación íntima y profunda con el hombre, con el ser humano. Entonces, cuando Dios crea al hombre, quien estaba haciendo era su esposa, era su matrimonio. Cuando el hombre se separa de Dios, eso es un divorcio matrimonial. Entonces, la reconciliación es volverse a casar. Es volverse a casar con Dios. Y eso es lo que se predica. Esa es la esencia del evangelio. Que usted y yo tenemos la posibilidad de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Eso, todos los que dicen que las religiones se parecen, búsquelo en alguna otra que no está. Entonces, para empezar, que no es una religión, como ya se dijo, es un matrimonio. Esa es la diferencia entre una religión y una relación. En la religión se adora a Dios solo por ser Dios. En la relación
se tiene una comunión, una intimidad con Dios, porque hay una relación de por medio, porque hay un interés amoroso de por medio, de hacer feliz el uno al otro. No es solamente de que Dios te haga feliz a ti. Es que David encontró gracia porque su corazón quería agradar a Dios y tuvo una relación íntima con Dios. Todos los salmos que usted lee son de una relación que son muy característicos, por cierto, incluyendo Cantar de los Cantares. Ahora sí, vamos a ver, hay algo indispensable que ustedes tienen que entender, y es esto que está aquí. Suave, 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 suave. Entonces, nada más póngame pecado y pecados. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Levantando la mano. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Vea que lo único que lo separa es una S. ¿Cuál es la diferencia? Está difícil, ¿verdad? Sí, Rebe. Yo creo que pecado es con el que nacimos y pecados es las acciones de ese pecado. Vamos a ver, para empezar, los pecados, aquí está hablando de acciones. ¿Ok? Esto es un verbo. Pecados está hablando de acciones, hechos. ¿Ok? Pero pecado es un sustantivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los pecados son hechos, pero el pecado es un ente, es un ser. ¿Ok? El pecado es alguien. Esto es lo que se hace, pero esto es un ser. El pecado es un individuo. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Dios perdonó ¿qué? Nuestros pecados. Entonces nosotros necesitamos perdón de nuestros pecados. Amén. Pero del pecado necesitamos liberación. ¿Ok? No hay tal cosa como perdón de pecado en la Biblia, ni hay tal cosa como liberación de pecados. Usted, si lee su Biblia de tapa a tapa, no va a encontrar la palabra liberación con pecados con S, y no va a encontrar la palabra perdón con pecado sin S, porque el pecado es un ser y los pecados son, por así decirlo, son las manchas del vestido, pero el pecado es el que está dentro del vestido. ¿Ok? Entonces, ahora viene la siguiente parte. ¿Qué es el pecador? ¿Qué es un pecador? ¿O qué es la palabra pecador? Eso es una identidad. ¿De acuerdo? Eso es una identidad. Entonces, vamos a ver. El pecado le da la identidad al pecador, y el pecador por su identidad comete pecados. Lo repito, el pecado como ente separado, como un ente separado, el pecado le da la identidad al pecador para que cometa pecados.
¿Se entendió? Entonces, lo grave es que en las iglesias se está enseñando que Dios nos hizo libres de esto, pero nunca nos cambió la identidad. Entonces siempre seguimos cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo es eso? Cristo llega y muere en la cruz y nos hace libres del pecado, pero nunca nos quita la identidad y siempre continuamos cometiendo pecados hasta que nos muramos. ¿Qué opinan de eso? Entonces, resulta ser que no es así, porque, siguiente, este es el viejo hombre. Ese es el viejo hombre. Se leyeron Romanos del apóstol Pablo y se confundieron todos. Porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y hasta ahí llegaron. No bajaron a la siguiente donde dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo porque ya nos hizo libres del pecado. Entonces, este es el viejo hombre que tiene, este es su Señor. Entonces, ¿qué implica confesar a Jesucristo como Señor? ¿Qué implica eso? No es que usted solamente por decirlo ya es salvo, porque en ese caso pongamos a todo el globo terráqueo a repetir, confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, y ya, se acabaron los problemas. Pero no, ¿qué implica hacerlo nuestro Señor? Que nos va a cambiar la identidad por esta que está aquí, santo. De hecho, la palabra santo ahora se usa como un insulto. En la Biblia la palabra santo para referirse entre cristianos. Pero llega alguien y le dice, entonces usted es un santo. Y una vez usted se sacude como si se estuviera sacudiendo al diablo. Y yo, no. Todos somos. Bueno. Porque llegan y le dicen, ¿pero usted qué? Usted no peca. Y lo primero que llega al oído es, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, como si fuera todos somos cacahuates. No. Es que si usted todavía es pecador es porque usted todavía tiene este Señor. Pero una vez que usted cambia el pecado por el Padre, usted pasa a ser santo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los pecados? Pero yo nunca voy a parar de pecar. Ahí es donde entra la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es una identidad? Esto del viejo hombre es una naturaleza. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Pecar. Eso es lo natural del hombre. Entonces, como es un común denominador para todos en el globo terráqueo, cuando usted llega y se sale de ese común denominador, todos los demás se sienten juzgados. Y empiezan a decir, ahí va el santo, ahí va la monja. De eso sí se tiene que sacudir. Pero el apóstol Pablo se refería a Corintios como santos. Ahora vea el asunto. Lo común, ¿qué es lo común? Que una persona, un pecador, cometa pecados. Ahora, por la naturaleza del hombre, obviamente va a hacer buenas obras en algún momento. Sin embargo, por su naturaleza, en cualquier momento vuelve al vómito, porque eso es lo que dice la Biblia. Como perros que vuelven a su vómito, eso dice textual. Entonces,
Este es el común denominador de los pecadores. Esto es lo natural, que obviamente todos hacemos buenas obras, pero si todavía tenemos esta identidad, en cualquier momento vamos a volver a pecar. Y todo el mundo lo tiene en su cerebro. Es que ¿cómo hago para no pecar? Si eso está en mi naturaleza, si eso es... Entonces, usted llega, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía está pensando que va a tener la misma naturaleza de su Señor anterior. Entonces llegó, se pasó aquí, se creyó la mentira del diablo y volvió allá. Ahora, ¿qué es lo natural de una persona que ahora es nuevo hombre, nueva criatura? ¿Qué es lo natural? Que esté en santidad. Ahora, peca, comete un pecado, pero la clave está en si este es su Señor o este. ¿Por qué? Porque si usted le cree la mentira al diablo de que por ese pecado que usted cometió, usted ya se convierte en pecador y le quita la identidad, vuelve allá. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando un cristiano comete el pecado, sabe que no es lo natural. En cualquier momento vuelve a la santidad, porque más bien los pecados no están en su naturaleza. No es su naturaleza pecar. De hecho, es más difícil que una persona que tiene a Dios peque, porque su naturaleza es opuesta. Y si no me cree, entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Bueno, no, versículo 6, perdón. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vea, sosténgase. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar. ¿Por qué? Porque ya tiene otra naturaleza diferente a la del común denominador de este globo terráqueo. Entonces, esta es nueva criatura. Y resulta ser que si usted se quita esta identidad y adquiere esta, resulta ser que usted está anulando también a este de acá. Y por lo tanto, eventualmente, esta de acá también va a desaparecer. Pero si usted adquiere esta identidad, anula este también, y eventualmente dejará de ser santo. ¿Por qué? Porque no es basado ni en el pasado ni en el presente. Por eso es que yo dije, ¿qué es lo que te da tu identidad? ¿Cómo sabes quién eres? ¿Qué es lo que te dice yo soy? ¿Cómo puedes decir yo soy? ¿Sabes quién eres? ¿Qué es lo que te define? Tus hechos, lo que has hecho, tus gustos, tus preferencias. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué define tu naturaleza? Dice: cuando un hombre se da cuenta de esto, de que el pecado es una entidad, y empieza a entender que el convencer de pecado no es solo de nuestro pasado,
sino también de nuestro presente, las cosas de la perspectiva cambian totalmente. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a usar el método científico. Usted desde que nace usa el método científico. Si tiene alguna pregunta, llega, hace un experimento y comprueba a ver si es verdad o mentira. Ese es el método científico. Pues resulta ser que usted solamente puede comprobar verdades pasadas o presentes, pero la verdad no se encuentra ni en el pasado ni en el presente, se encuentra en el futuro. ¿Por qué? Porque este ser está en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Usted, la palabra la trae del futuro al presente y empieza a caminar en un camino de santidad que lo va a llevar eventualmente al reino de los cielos. Pero la persona que camina aquí está con toda su teoría en la cabeza de que Dios es el Salvador y todo lo demás, pero está caminando del lado equivocado. Es ¿cómo le puedo decir? Es como si usted estuviera caminando en una banda, de esas bandas que hay en los aeropuertos, que usted nada más se para y se va así. Es como si usted estuviera caminando así, en el lado opuesto, con una identidad que no es. Usted está en el carril que no es. Hay otra banda que va en el sentido contrario, y ahí usted nada más se tiene que parar y el Espíritu Santo hace esto por usted. Si usted se olvida de Dios, si usted se olvida de Dios y quita de su mente todo concepto de pecado, y usted simple y sencillamente llega, se para en la banda, su cuerpo, el enemigo naturalmente va a hacer lo que es malo. ¿Entiende? Usted no tiene que esforzarse por hacer lo malo. ¿Quién tiene que esforzarse por hacer lo malo? Nadie. Facilísimo. Sin embargo, una persona que está aquí trata de hacer lo malo y le cuesta más. Ay, sí, es que no puedo entrar ahí. Es que no, yo no puedo hacer eso. No, es que yo ahí, entonces es el espíritu que está oponiéndose a eso. Pero si usted quita a Dios de su mente, usted puede llegar, pararse en la banda y pecar libremente, porque no hay impedimento, no hay fricción, porque es una naturaleza, porque usted va enrielado en ese camino. Entonces en las iglesias llegan, aceptan al Señor en la misma banda del mundo, donde tienen la misma naturaleza y tienen que seguir luchando para ver si no pecan. Pero no, hay uno que ya hizo ese trabajo por nosotros, que simple y sencillamente hay que saber y entender que hay que pasarse de aquí para acá. ¿Por qué es por fe? Porque la fe es de que el Padre te va a hacer santo para que esto desaparezca y entonces estemos en santidad. En la iglesia se predica actualmente así porque esto no se ha entendido. Entonces, como eso no se ha entendido, tuvieron que encontrar una solución a este enigma de por qué, si ya el pecado no está en nosotros, seguimos siendo pecadores y pecamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya sé, la salvación no se pierde. Ya se me ocurrió. La sangre de Cristo, como la sangre de Cristo es atemporal, Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, entonces ya el Señor lo limpió de todos sus pecados y usted puede seguir pecando tranquilo, que igual se va a ir para el cielo. Porque ¿qué pecado es más poderoso que la sangre de Cristo? Ni siquiera los pecados futuros son más poderosos que la sangre de Cristo, porque la salvación no depende de mí. Entonces, como no depende de mí, esto no significa nada. Puedo seguir pecando porque esta es mi naturaleza. Entonces, es una contradicción enorme, es una contradicción terrible, porque dicen, Cristo es nuestro Señor, pero soy un pecador.
No, si Cristo es su Señor, usted no es pecador. En el momento, en el segundo en el que usted llega a los pies de Cristo, deja de ser pecador y se convierte en santo. Aunque hayan pecados todavía en tu ser, pero ya empezó el proceso de limpieza. Ya empezó el proceso de eliminación de los pecados. Entonces, ese es el convencimiento de pecado que habla, que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿De qué? De que el pecado ya no tiene injerencia en ti, por lo cual no vas a seguir igual. Entonces, veamos, ¿qué es entonces la justicia? Porque faltan dos. ¿Qué es la justicia? La justicia es, aquí la santidad es el verbo, me faltó. ¿Qué es el verbo? Cristo. Bien, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Entonces, suave. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Ya vimos que es convencerte de que ya no eres lo que ves, sino que eres lo que Dios dijo que serás. Y el seré es un soy en el presente. Por eso Dios dijo, yo soy el que seré en ellos. Porque no se determina por su condición presente ni pasada, sino de que hay un futuro en el que Dios dijo, yo soy el que seré en ellos. Pero nunca lo creyeron. Entonces, vamos a ver. Ese es el primer convencimiento de pecado. ¿Cuál es el segundo? En el momento en el que usted tiene cara a cara a una persona bien endemoniada. Sí, bien endemoniada, que usted llega y le hace pleito por todo, que se enoja por todo, en el que hay un trabajo de hechicería. Entonces, el convencimiento de pecado es convertirnos en el campo del Señor. Ese es el convencimiento de pecado. Pero después viene la cizaña. Viene la cizaña en forma del hermanito lija, o el matrimonio fallido, o el noviazgo conflictivo, o la relación conflictiva de trabajo, o lo que sea. Ahí viene el momento en el que uno también tiene que ver a la persona no por su pasado y por su presente, sino quién dice Dios que será en el futuro. Entonces se presenta un reto más difícil, porque ya usted no tiene evidencia para juzgar a la persona más allá de su futuro. Y usted no puede usar su pasado de hechos y acciones y su presente de su condición actual para determinar cómo va a ser en Dios en un futuro. Lo único que usted tiene para saber quién es esa persona es la palabra de Dios. Es lo único. ¿Quién Dios dijo que él va a ser? ¿Quién Dios dijo que ella va a ser? Yo, antes de Cristo, fui una persona y después fui otra. Antes hacía cosas que no eran correctas. Tenía en mi mente cosas que no eran correctas. Incluso en la lucha por seguir y seguir y seguir y ir sacando cizaña de mi mente, ir sacando cizaña de mi corazón, en el momento en el que yo llegaba y pecaba, el enemigo venía, eres un pecador, porque trae la evidencia del presente, trae la evidencia del pasado. ¿Has tratado cuántas veces? ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has entrado y salido? Eso no te vuelve un santo, te vuelve un inconstante, te vuelve un marginado, tanto para los demás como para Dios. Entonces, está constantemente aquí, en el oído. Hay palabras de profecías anteriores en el que te dijeron, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a hacer la obra de Dios, tú vas a hacer lo que Dios te dijo que hicieras.
por otro lado estás viendo todo lo que has hecho y todo lo que haces actualmente y dices, eso no es cierto. Entonces la cizaña se convirtió en trigo y el trigo se convirtió en cizaña. La mentira del diablo que te está diciendo en ese presente se sembró como verdad, y la verdad que Dios te dijo que se iba a hacer a futuro se convirtió en mentira por tu presente y por tu pasado. Y resulta ser que si yo me atrevo a llegar y decir, no, usted toda la vida ha sido un rebelde, usted toda la vida ha sido un inconstante, usted toda la vida ha sido un pecador, usted toda la vida ha sido esto y todo, yo mismo me estoy yendo en contra de la palabra que fue decretada sobre esa persona. Pues no, resulta ser que no. Él tiene un ministerio, él tiene un llamado, él tiene una palabra que no solamente ha estado en su corazón y en su subconsciente torturándolo de que tiene que volver, sino que también ha estado luchando contra eso. Cuando una persona está luchando contra la cizaña, pasa esto. Pongamos el ejemplo de una relación. Yo estoy con mi pareja, digamos, en una relación conflictiva. Ella llega y me pide perdón porque quiere hacer bien las cosas y todo. Y hay dos formas en las que yo puedo recibir sus palabras y hay dos formas en las que yo las puedo ver. En primer lugar, yo puedo llegar y por las heridas que tengo no creerle. Y segundo, puedo esperar en Dios sin tener amargura ni resentimiento en mi corazón contra esa persona, a ayudarla a que cumpla su promesa. Pero en el momento en el que la persona llega y me dice, no lo voy a volver a hacer, y uno, a ver si es cierto. Entonces uno mismo está convirtiéndose en piedra de tropiezo para que cuando la persona llegue y falle en lo que dijo que iba a hacer, entonces, hipócrita, ¿cuántas veces me has dicho que lo ibas a hacer? Y no, yo ya no creo en sus promesas, en usted no se puede confiar. Entonces, usted está ahí, dale y dale y dale, en usted no se puede confiar, usted siempre es lo mismo, usted siempre es que no sé qué, no sé cuánto, usted está ahí dándole y dándole y dándole, que esa es su identidad, ese es quien usted es, por sus hechos eso es lo que usted demuestra, porque las cosas que se demuestran son las que son. Entonces usted está ahí sembrándole cizaña, poniéndole identidad de que no tiene. Pero en cambio viene Dios y le dice a la persona, ya no vas a seguir igual, ya no vas a ser el mismo de antes, ya no vas a seguir igual. Tú tienes un propósito, tú no tienes que esforzarte por ser mejor. Yo lo puedo hacer por ti, lo único que tienes que hacer es cambiar de Señor. Y para eso es este material. Ya entendió la primera y segunda parte de la parábola, por eso es que Jesús las dio en primer lugar. ¿Cómo es que esas dos iban a ser palabras evangelísticas y nadie entendió nada? Pues resulta ser que la misericordia de Dios nos dio la posibilidad de permanecer en Dios y ya no ver a las personas según lo que hacen, sino según quienes van a ser. Entonces ya nosotros no vemos a las personas según sus hechos, sino según su futuro ser, sino según el seré en ellos. Y si usted ve así a una persona, es imposible que se le siembre cizaña. Si usted ve a una persona así, es imposible que usted tenga resentimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted no ve el soy y ve el seré, usted separa al demonio que está atormentando a la persona con la persona. Entonces ya usted no ve un hipócrita, ve un cautivo. Ya usted no ve a un hablador, ve a un prisionero que usted está leñateando más. Por si no fuera poco, usted lo está leñateando más. Entonces, 2 Corintios 5:17, búsquemelo porque no creo que esté en el siguiente, está anterior, ahí está.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir el ministerio de la reconciliación? Que no solo es usted reconciliándose con Dios, sino que una persona que ha estado tratando de luchar, que ha estado tratando de llegar a los caminos del Señor, usted lo ayude a llegar, a cumplir ese deseo de acercarse a Dios en lugar de estorbarle con resentimientos y orgullo. Es que usted me hirió, es que usted me hizo esto, usted me hizo lo otro. Y en el momento en el que la condenó, va a llegar al trono blanco y va a llegar Dios y le va a decir exactamente las mismas palabras que usted le dijo a él. Dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que nos va a hacer embajadores. Ahora sí, Pablito, ya usted lo dijo ayer, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? ¿Alguien sabe? Término normal, literal. Un representante de un país. A la primera. Muy bien. Un embajador es alguien que representa a alguien. Ok, entonces, por poner un ejemplo, si un embajador de Somalia llega a este país, como nosotros tratemos a ese embajador es como estamos tratando a los somalíes. Si digamos llaman a Emanuel como embajador de Costa Rica a que vaya a Rusia, como traten a Emanuel es como nos están tratando a todos. Como lo traten a él y lo que a él le digan se lo están diciendo a todos. ¿Por qué? Porque él es el que representa a todo el país. Entonces, si a él le declaran la guerra, es más, si él llega y insulta al presidente de Rusia, usted llega e insulta a Putin, pues resulta ser que Costa Rica le acaba de declarar la guerra a Rusia. Entonces, si usted se equivoca y leyendo se enreda como lo acabo de hacer yo, para Rusia todos los ticos hablan así, leen así. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos embajadores del reino, en el momento que venga una persona a hablar con nosotros, nosotros estamos representando a todo el reino de los cielos, estamos representando a toda la iglesia. Y como usted lo trate a él o como la trate a ella, eso va a ser en nombre de todos. Y como esa persona te trate a ti, así está tratando a Dios mismo. Usted está en representación de Dios mismo, hablando con alguien. Y no estoy hablando de cuando usted le hable de Dios. Estamos hablando de cuando usted se tope una persona por la calle y le empieza a decir malas palabras, y le empieza a decir un montón de estupideces, y le empieza a mencionar, no sé, a su mamá y a todo su árbol genealógico. Usted llega y le contesta igual. Pues bueno, él, como es alguien del mundo, representa al mundo y eso es lo que se esperaba de él. Pero usted está representando a Dios mismo. Usted llega y si le paga mal por mal, está haciendo como si Dios le estuviera pagando a él mal por mal, o a ella. Pero una persona que ya
no tiene la identidad de pecador y que ya logró sacar de sus ojos, de sí mismo, esa identidad, puede sacarla de los demás también. Y ya yo no lo veo a usted por lo que usted hizo en su pasado, ni por cuál es su presente, sino que ahora yo lo estoy viendo usted por quién va a ser en Dios. Terminar sanando a 7 millones de personas en África o en Rusia o aquí en Costa Rica, y yo por mi orgullo llego y le digo, eres esto, eres lo otro. Es que tú no me has dicho muchas veces lo mismo que se le dice a todo mundo, porque estamos acostumbrados a ese chip en el cerebro de juzgar a los demás según las ópticas de nosotros. Y hay gente que llega y dice, yo prefiero no juzgar a nadie, dejar a cada quien que haga lo que quiera, pero en su corazón ya tiene una opinión de la otra persona. En su corazón ya piensa mal de la otra persona, ya lo juzgaste, y cuando llegues al trono donde vas a ser juzgado, no vas a ser juzgado por lo que hiciste, sino lo que guardaste en tu corazón. Entonces, no, yo mejor me alejo, porque para hacer pleitos se ocupan dos, porque para pelear se ocupan dos. Pues resulta ser que en la Biblia dice que antes de venir a presentar las ofrendas al alfolí, arréglate con tu hermano, porque no existe tal cosa como yo por allá, tú por allá y todo está bien. Eso no existe. Eso es como creer que ignorando un árbol desaparece. En primer lugar, ¿cuál dije yo que era el propósito de la hechicería? Dividir. Entonces, si usted lo mejor que puede hacer es alejarse para no pelear con esa persona, adivine qué se logró: dividirlos. Entonces, usted no evitó el trabajo de hechicería, lo cumplió, lo finiquitó, ya, hasta llegó. Más bien usted le puso el sello de cierre alejándose. Entonces, para cerrar, en primera de Juan 4 del 15 al 17 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.